con la lectura de la Contrarrevolución de Color. Esta es una propuesta de otro escritor, ahorita lo vamos a mencionar, pero el texto lo escribe Heinz Dieterich. Decíamos que esta Contrarrevolución de Color en México le llaman de otra manera, golpe blando, loafer, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es una aproximación muy académica al tema. Vamos a hablar entonces de esto. Dice 1.1. México y Brasil en la mira golpista. Los golpes geoestratégicos de Estado ejecutados por Washington contra los gobiernos constitucionales de Eduardo Castillo en Perú y Kirchner Fernández en Argentina son parte del proyecto imperialista de cambios de gobierno, regime change, en el hemisferio. Conforme a la lógica neocolonial bicentenaria de la doctrina Monroe, la Operación Cóndor 21 y el modus operandi de la llamada Revolución de Color, Color Revolution, es decir, la contrarrevolución de color que derriba gobiernos legítimos, cuya política de soberanía nacional y autonomía estratégica no acepta el amo imperialista del hemisferio. 2. ¿Tiene Washington el poder para tumbar al gobierno mexicano? Después de Perú y Argentina, siguen en la lista de desestabilización subversión del gobierno de Ignacio Lula da Silva de Brasil, la Cuarta Transformación de México de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno colombiano del capitalismo democrático de Gustavo Petro y el boliviano del buen vivir de Luis Arce. La pregunta decisiva, que por supuesto es si Washington y sus aliados oligárquicos internos tendrán el poder necesario para quitar dichos gobiernos con la contrarrevolución de color o no. Un análisis de la respectiva correlación de fuerzas contrapuestas en los niveles nacionales a escala hemisférica y a nivel global indica que la probabilidad de Lula de consolidarse en el poder y mandato oscila posiblemente en torno al 50%. Los gobiernos de Petro y Arce estarían en el mismo rango de fragilidad. En cambio, la probabilidad de permanencia de AMLO en el Palacio Nacional hasta el 2024, es decir, el fracaso de la subversión en su contra, alcanza probablemente el 95%. Esa diferencia entre la fuerza e invulnerabilidad de la gobernanza de Andrés Manuel López Obrador, comparada con la de Lula, Petro y Arce, se debe, entre otros factores, a que AMLO ha logrado construir sigilosamente un sólido bloque de poder de apoyo. Entre masas, armas, gran capital hegemónico, un influyente sistema mediático centrado en el carisma del protagonista y una narrativa binaria como en el mito, pero realista, centrada en la corrupción, es decir, el mal, y el futuro posible, es decir, el bien. Su ecosistema de gobernanza, favorecido por condiciones objetivas, pero creado por él, está siendo reivindicado actualmente por extraordinarios logros de desarrollo: soberanía energética, estabilidad monetaria y bursátil, finanzas públicas sanas, inversión extranjera externa, el éxito del hub mundial ítmico, por el compromiso social cristiano con los mexicanos que viven en la precariedad y por la digna defensa de la soberanía nacional y la paz internacional. Esa resiliencia del gobierno de AMLO ante la subversión imperialista anti-4T en los últimos 4 años es una hoja de vida gubernamental nada despreciable. Sin embargo, de sus éxitos se derivan inferencias trascendentales sobre la futura operación de la contrarrevolución de color en México. 3. El guión de contrarrevolución de color 2024 en México. Dada la escasa probabilidad de éxito de una operación de cambio de régimen subversivo contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la operación desestabilizadora en México se enfoca invariablemente contra el sucesor de AMLO. Ojo, aquí por eso debe de ser alguien muy fuerte. De los 4 aspirantes presidenciales originalmente señalados en la 4T, ya varios se han desdibujado, sea por falta de lealtad, escasa generación de empatía popular, falta de visión estratégica u otros factores de la contienda política nacional, de tal modo que se configura y perfila con cada vez más claridad en la carrera electoral quién será el próximo presidente.
salvo, por supuesto, que una mujer muy eficaz, que no se habría concebido entre los aspirantes originales, sea visualizada por el presidente como la mejor opción para la continuidad en 2024 de la 4T. El padre intelectual del paradigma de los coups d'état imperialistas contemporáneos llamados Color Revolution, el estadounidense Gene Sharp de la Albert Einstein Institution, prescribió en 1993 en su principal obra la estrategia más eficiente para la desestabilización, no lo leí, de la dictadura a la democracia, un tramo conceptual de la liberación. La estrategia más eficiente para la desestabilización y el cambio forzoso de un gobierno legalmente constituido. El punto de partida es la narrativa golpista de un supuesto fraude electoral, conforme al cual el gobierno democráticamente constituido por mayoría de votos se convierte, de hecho, en un régimen dictatorial. Esa dictadura debe de ser derribada por las masas en la calle con métodos no violentos. Tales masas serán organizadas y movilizadas por los auténticos defensores nacionales e internacionales de la verdadera democracia, entre comillas, la democracia sin adjetivos de Krauss. En buen romance, los políticos, activistas e intelectuales orgánicos de la liturgia superestructural burguesa, que en el Newspeak occidental figura como la democracia liberal. 4. Como principal correa fáctica de transmisión de la Color Revolution se usan 3 vectores de poder estatal corrompido. 1. La corrupta institucionalidad electoral burguesa. 2. La suprema justicia de clase. Y 3. Los venales partidos políticos que forman el Congreso. 5. Congruente con el modelo de Sharp, este es también el guión de la contrarrevolución de color para el 2024 y el cambio de régimen en México, que cuenta con 2 fortalezas relativas. En primer lugar, no hay en México ningún líder de la estatura de López Obrador, quien pudiera ser un sucesor en plenitud del modelo actual. Más bien, quien pudiera ser un sucesor en plenitud del modelo actual. Más que aquí el texto tiene este acento. En consecuencia, la sucesión generará un relativo vacío de poder al terminar el mandato de AMLO. En segundo lugar, existe plena convergencia entre los intereses rupturistas de la fauna neoporfirista mexicana con los intereses monroístas de doctrina Monroe, de importantes sectores imperialistas gringos y europeos. En cuanto a la pretendida necesidad de regresar el país a la ruta de la neocolonia prianista para reconstituir las históricas cadenas de explotación y vasallaje político-cultural dañadas por el modelo soberanista desarrollista bolivariano del presidente. 6. 2 batallas decisivas para el 2024. De las inferencias anteriores se deriva la fundamental importancia para la sucesión del 2024 que tienen las actuales batallas por la reforma del Instituto Nacional Electoral, INE, Tribunal Electoral, Plan B de AMLO. Ya a estas alturas sabemos que lo echaron abajo. Y por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. También ya a estas alturas sabemos quién quedó. El engranaje electoral prianista ha estado desde hace 20 años bajo pleno control del neoporfirismo, de los Bultis, el calderonismo y demás fuerzas jurásicas del régimen antiguo, mientras que la batalla por la Suprema Corte se desenvuelve entre el magistrado más rico de la Corte, como lo dijo AMLO, quien es el candidato del calderonismo, no hay que sorprenderse, la candidata de AMLO. Ambas batallas se resuelven en las próximas semanas. Bueno, ya dijimos que ya se resolvieron. En palabras del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, esta elección es importante porque el próximo presidente de la Corte podrá decidir, junto con sus compañeros, sobre militarización, reforma electoral e incluso sobre la integración del Senado
diputados y la presidencia de la República. Bueno, ya a estas alturas sabemos lo que ocurrió, pero sabemos también que de este lado no estamos mancos. Bueno, disculpen por los comentarios al margen. Terminando la redacción de este ensayo, fue elegida la abogada Norma Piña, bueno, que ya lo actualizó, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que constituye una severa derrota para el proyecto de la 4T de AMLO. Bueno, esa es la visión de Dieterich, pero de este lado, vuelvo a decirlo, no estamos mancos. Junto con la estrepitosa derrota territorial en las elecciones de la Ciudad de México del 2021, una derrota evitable e imperdonable en el escenario de continuidad de la Cuarta Transformación para el 2024, entra en una fase caótica con un pronóstico de éxito reservado. Bueno, sí, ahí desafortunadamente fue un descuido tremendo de la 4T. 7. Diagrama de la contrarrevolución de color en México 2024. La estructura orgánica y lógica operativa de la contrarrevolución de color es global, pero se adecua, como es lógico, a las condiciones concretas del Teatro de Operación Nacional en cuestión. Si adaptamos el modelo general a la situación de México, se obtiene un diagrama que, bueno, ese no lo pueden ver ustedes, pero yo se los voy a decir aquí cómo es. Pues obviamente nos habla aquí de todos los factores que inciden, los sectores sociales, los medios, las ONGs, el INE, el Congreso, los partidos políticos y las burocracias armadas, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, y todo eso lleva a Palacio Nacional. Bueno, este es lo que suponen aquí que es la contrarrevolución de color, pero no están tomando en cuenta pues al principal elemento de la Cuarta Transformación, al principal, ¿cómo se les dice? Al principal activo de la Cuarta Transformación, o como decían los abuelitos, lo mero principal de la Cuarta Transformación, que es el pueblo que ha despertado. Entonces este diagrama no creo que se vaya a cumplir, pero vale la pena considerarlo porque lo están intentando, ¿sí? Ya vemos ahí cómo han implementado todo el marketing para crear ahí un personaje al cual están inflando artificialmente, pero se les va a pasar la mano y se les va a reventar. 8. Continuidad y fases de la contrarrevolución de color en México. La contrarrevolución de color en México, es decir, la operación imperial oligárquica para cambiar o destruir de manera subversiva a un gobierno legalmente constituido, en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o su sucesor, se encuentra en su tercera etapa. La primera ejecución del modelo se dio en el 2006, cuando el candidato presidencial de la coalición, Andrés Manuel López Obrador, fue despojado ilegítimamente del triunfo electoral por el partido oligárquico neoliberal Acción Nacional, las mafias del sistema burgués electoral judicial y su candidato, de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, eso lo digo yo. La segunda aplicación de la revolución de color y del cambio de régimen contra el proyecto soberanista desarrollista de AMLO se realizó mediante el fraude electoral en el 2012, llevado a cabo por el Partido Revolucionario Institucional y su candidato, catalizado nuevamente por las mafias del sistema burgués electoral judicial, el INE, el TRIFE, los funcionarios de la Suprema Corte, los partidos políticos corruptos, etc. La tercera fase de la contrarrevolución de color contra el proyecto de la Cuarta Transformación se inició el mismo año del triunfo electoral de AMLO, en el 18, en una reunión conspirativa en la Torre Mayor de la calle Reforma de la Ciudad de México, destinada a organizar la desestabilización y el cambio forzoso del legítimo gobierno del presidente López Obrador, elegido por el 53.19% de los votantes mexicanos. Mediante la revolución de color y el cambio de régimen,
imperialista oligárquico plebeyo, es decir, mediante este último quieren quitar o quieren llevar a cabo esa revolución de color. 9. El fin táctico primordial, bloquear modificación de la Constitución. Los organizadores principales de la reunión en la Torre Mayor, según testimonios de los participantes, fueron Claudio X González. En 2018, no necesitamos ni mesías ni iluminados, decían en 2017. Y el empresario Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y co-creador de la alianza de partidos políticos de derecha y contraderecha, PAN, PRI, PRD, con sectores de la sociedad civil, entre comillas, para crear el Va por México a partir de marzo de 2020 y aspirante presidencial de la oposición para 2024. Dos datos significativos de esa reunión deben de mencionarse. A. No había magnates de gran capital. B. Que el periódico Reforma fuera definido como la punta de lanza mediática para la contrarrevolución de color, destinada a impedir que el proyecto de la 4T de AMLO cambiara el modelo neoliberal establecido y cerrara los accesos corruptos a las finanzas públicas de la nación. En una reciente entrevista en Milenio, De Hoyos definió con más claridad la génesis y el objetivo del proceso. Nuestra primera fase fue organizar la oposición, darle una mística ganadora y afortunadamente eso se logró a raíz de que se da a conocer en diciembre de 2020 la coalición de Va por México. ¿Cuál fue el fin táctico primordial que fijamos para ese esfuerzo? Evitar que el oficialismo tuviese por sí mismo la capacidad de modificar la Constitución. Ese fue el fin que se planteó como último, más allá de las alcaldías de la Ciudad de México, de tal o cual distrito. El fin primordial fue tener la votación suficiente para que el oficialismo en el segundo tramo del régimen no tuviera la capacidad, como sí la tenía, de modificar la Constitución. Bueno, aquí una votación al margen, nunca se tuvo la mayoría calificada, ¿no? Más que para algunos puntos particulares, como fue la creación de la Guardia Nacional. Entonces, están presumiendo cosas que no son. Bueno, dice aquí, en buen romance, la esencia de toda la contrarrevolución de color, definida por su creador, Gene Sharp, preservar el amañado y corrupto sistema electoral de la democracia burguesa, que es el punto de ataque fundamental de la revolución de color, contra un gobierno elegido por las mayorías. 10. El INE y la voz del amo, la batalla decisiva por la nación. Bueno, miren, veo que ya no nos da tiempo. Yo creo que hemos dicho ya suficiente. Y en lo demás, de mucha parte ya hemos sido testigos presenciales de la historia en tiempo real, como dijimos la vez anterior. Todo esto que hemos estado hablando es historia en tiempo real o historia del tiempo presente. Ya muchos detalles, muchos de los que nos escuchan ya los conocen, ya saben que actualmente ya han elegido por ahí a una señora que pues quiere decir que es indígena, que fue pobre, que en fin, todo eso, pero su historial la delata. No va a durar mucho y pues hay de ellos si la mantienen, ¿verdad? Yo creo que van a tener que dar un viraje y hay muchas cosas que sí van avanzando, como esto de las decisiones de la Suprema Corte, pero también ya el pueblo de México demostró que es capaz de salir y ganarle al INE, ganarle al Tribunal Electoral, ganarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ante una diferencia en las elecciones irrevocable, pues no van a poder hacer nada. Y ya saben también que ya no estamos dormidos. Quien quiera leerlo, pues ya saben, es el escritor Heinz Dieterich, y el tema del artículo se llama, déjenme revisarlo para no decirles mentiras, La contrarrevolución de color en México 2024, la disputa por la nación y el poder.